Hola, ¿qué tal? Hoy día voy a hablar sobre la Inquisición. Bueno, empecemos con el nombre. El nombre Inquisición viene del latín inquisitio, que quiere decir examen o investigación. Un ejercicio de la razón para descubrir la verdad. Bueno, siempre cuando eres católico siempre te dicen sobre la Inquisición, pero la primera pregunta que deberías dar, o sea, como que una contrapregunta sería como decir, ¿de qué Inquisición hablas? Porque había varias. Por ejemplo, la de Portugal, la de Francia, la de España, o la que tuvo inicio en el Vaticano para dar inicio a una sagrada congregación. Lo que hemos visto, oído por los libros, hoy magnificados por los medios de comunicación, fueron realmente la excepción. Y aunque no se pretende defender los abusos que pudo haber ocurrido, que pudo haber pasado, hay que valorarlos en sí por su momento, por su categoría, no por las nuestras. Espacio-tiempo histórico. La primera categoría es que el bien espiritual de los ciudadanos era una responsabilidad de las autoridades cívicas. Recuerden que la separación iglesia-estado existía, pero no se entiende como se entiende ahora. Una responsabilidad del Estado era manteniendo el orden, asegurándose que las personas pudieran salvarse. Muchos de los tribunales civiles se enjuiciaban a los herejes porque la herejía era algo vista como que destruía el tejido social cristiano y le hacía daño a la convivencia civil. De hecho, una de las primeras herejías una de las más importantes que le dio origen a la Inquisición era una herejía que destruía el orden social. Porque decía que había que prepararse para el fin del mundo inminente. No había que ni que casarse ni que tener hijos. Y el tener sexo era una actividad promiscua y se tenía que hacer a oscuras. Y que no tenían que obedecer a la sociedad civil. Se dan cuenta que una herejía de esta naturaleza no solo afectaba contra la iglesia, sino también contra el gobierno. Y eso hacía que el gobierno lo forzaban a intervenir. La segunda característica es que como los gobernantes también creían en esto, muchas veces condenaban a los herejes de maneras muy sangrientas. Es decir, el hereje es un enemigo de la sociedad civil. Entonces, como en ese momento el rey también es el judicial, lo torturaban, lo condenaban a tortura y a muerte. La primera Inquisición fue fundada en 1184 por el Papa Lucio III a través del documento Ad Abolenda, que era para poner fin a muchos de los abusos por el Estado civil que ya están establecidos. Hay que dejar claro eso, ya están establecidos. Que forzó esta Inquisición fue un famoso rey de origen alemán, que era el famoso rey Federico II Hohenstaufen, que había determinado que cualquier hereje tenía que ser torturado, quemado, porque era un enemigo del Estado. Para contrapesar esto, el Papa Lucio III decide crear un sistema mucho más moderado y que consistía que en cada parroquia, especialmente en Francia, que había surgido una herejía cátara, del griego cátaro, puro, porque ellos se sentían más puros que los católicos. Y estos tribunales, como ya sabemos, lo que hacían era ponerle freno a estos abusos de las autoridades civiles. Prácticamente en cada parroquia francesa se había establecido un tribunal compuesto por un párroco y por los dos hombres más sabios de la parroquia. Esta tradición creada en 1184, pero ya para el 1199, todas las parroquias de Francia y del norte de Italia y el sur de Alemania ya contaban con esta especie de tribunal. En 1233, el Papa Gregorio IV estableció ciertos parámetros de cómo debería funcionar estos juzgados y estableció que si en un pueblo no existía una inquisición, tenía que llegar un visitante enviado por la Santa Fe, en lo primero que hacía era predicarle a todo el pueblo sobre la fe, y luego seleccionaban a las personas más sabias y más prudentes para ver si entre ellos existían herejes o personas con ideas ambiguas. ¿Y qué es lo que le iban a pedir a esas personas? No los iban ni a torturar, ni a quemar, ni a matar. Solo les pedía que hagan un acto de fe y que renuncien a cualquier idea de un hereje, a cualquier herejía. Porque muchas veces estos herejes habían escuchado a un hereje cátaro que por ignorancia habían
adquirido esa doctrina y habían aceptado, no por maldad o por querer ser un hereje. Por lo tanto, la Inquisición no era como para perseguir a los no creyentes o a los musulmanes o a los judíos que podían vivir en el seno de Europa. No, era para mantener la pureza doctrinal y, por consecuente, la organización civil. Y esto es muy importante comprenderlo, porque hay muchos mitos, muchas leyendas que la Inquisición tenía una especie de oficina donde mataban y torturaban a los herejes. No, lo que hacían era que al hereje, si no daba un acto de fe y se entercaba en su idea de hereje, rápidamente lo envían a las autoridades civiles. Sobre esto podemos decir que la Inquisición se dedicó a purificar a todos los herejes, y más a la zona de la herejía albicense. Tiempo después va a surgir una nueva Inquisición, que es la más resaltante, la que más hemos hablado, de la que más mitos hay, más leyendas, que es la Inquisición española. Versiones más pequeñas surgieron en Francia y en Portugal. Este famoso tribunal no fue surgido por la iglesia, sino por los reyes católicos Fernando e Isabel, que, como sabemos, tuvieron el mérito de unificar España, toda la península de España, y expulsar a los moros del sur de Italia, y finalmente crear una unidad hispana que permitía el descubrimiento y la evangelización de los países de América Latina. Esta Inquisición fue fundada con el permiso del Papa de aquella época en 1476, antes de completar la unificación española. Básicamente su propósito era proteger a los conversos, porque habían musulmanes y judíos que se habían convertido, pero había muchos que se habían convertido no por fe, sino por fines políticos, para hostigar a los que sí lo habían hecho por Dios. Lo que hacían estos supuestos musulmanes convertidos o judíos convertidos era hacer como unos conversos que no eran conversos. Entonces lo que hacían era que los judíos y musulmanes que ya se habían convertido de verdad se metían ahí y los torturaban y los mataban. Y lo que hacía la Inquisición era distinguir a los neocatólicos de los falsos católicos y protegerlos, a los neocatólicos obviamente. Pero luego el Papa Sixto V dijo que los métodos tenían que cambiar. Uno de estos abusos ha sido mencionado, entre otros, que se produjo en 1492, el mismo año donde más tarde se descubriría por el gran inquisidor José de Torquenadas, y estableció esta política: dar la opción a los judíos o musulmanes o todo eso, o los herejes, que convertirse al cristianismo o abandonar España. Y justamente por la tensión, esto es muy importante comprender, que por la tensión que había con lo que el Papa quería y con los abusos de la Inquisición española, forzó a que la Iglesia se retirara de la Inquisición, y que a partir de 1542 hasta el siglo XIX la Inquisición fue totalmente civil. Y en 1542, en ese mismo año, también Francia, la Inquisición de Francia, Portugal, todas las Inquisiciones, para dejar en claro, fueron civiles, no de la Iglesia, civiles. Tiempo después de la Inquisición, y de una manera totalmente autónoma, ya en el siglo XVI, muy lejos del 1500, la Santa Sede decide crear una Inquisición particular y totalmente distinta a las otras que ya habían, la que se le conoce como Suprema Sagrada Congregación de la Inquisición Romana Universal. El objetivo de esto era combatir cualquier tipo de herejía, sobre todo porque en esa época se puso de moda los iluminados,
que decían que Dios los había elegido, que eran instrumentos directamente del Espíritu Santo. Además, esas personas enseñaban doctrinas en contra de la iglesia. Esta Inquisición fue muy poca dura con los castigos, que esta también juzgó a Galileo Galilei. La gente dice que la Inquisición perseguía a Galileo Galilei porque él había descubierto que el sol no giraba, sino la tierra. Además, eso ya lo había descubierto un monje polaco. El problema con Galileo Galilei es que él dijo que en esa parte del Evangelio donde dice que el sol se detuvo tenía que ser cambiado. O sea, lo que quería Galileo no era tanto que reconocieran esta norma física, sino que cambiaran la Biblia. El juicio continuó y concluyó con que Galileo no se retractaba. Y finalmente, por sus años y por su prestigio, recibió una especie de arresto domiciliario en un palacio romano. Que es más, dejaron que su hija religiosa vaya a vivir con él para que lo ayudara y le sirviera. O sea, eso que torturaron a Galileo es falso. En resumen, ¿cuál es la verdad de la historia? Muchas cosas pasaron dentro de la Inquisición, pero la Inquisición primero es un fenómeno larguísimo, distinto y aislado, que se prolongó por 800 años y que solamente puede ser comprendido a través de la honestidad histórica. Y que si se quiere utilizar como un palo, como un garrote contra los católicos tienen múltiples argumentos históricos para decir que es totalmente falso y que la Inquisición nunca fue lo que hoy en día se quiere decir. Esto es lo que nos permite decirle a los ateos: ¿sabes qué? Averigua antes de hablar. Bueno, esto ha sido todo y ya saben cómo fue la verdadera historia de la Inquisición. Chao, hasta la próxima.